Bueno, pues se va una borrasca y viene otra porque ya de hecho estamos viviendo los primeros momentos de lo que se llama la borrasca Regina, que es la que hoy domina sobre las Islas Canarias. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro, Jorge, ¿cómo estamos? ¿qué tal? Buenas tardes a todos. También está Andrés Martinón, jefe de los informativos de Lancelot Televisión. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Y también Valentín Ollané. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, pues parece que de nuevo ha bajado las temperaturas, de nuevo va a venir más viento y de nuevo va a haber mala mar, la cual estamos pasando... Sin lluvia, ¿no? Sin aparato eléctrico, bueno, sin lluvia. va a haber lluvia, pero débil y más en bien las islas más de manera occidentales. dispersa. Y también algo en Lanzarote, pero vamos, no va a ser la lluvia que cayó días atrás, que tampoco que cayera mucho, porque no llegó ni a los 10 litros por metro cuadrado en todo Bueno, en este un fin día. de semana lo que predominó fue el viento, ¿no? Un viento exagerado. Bueno, estaba decretada la alerta, se habían suspendido en muchos lugares las actividades al aire libre y la verdad es que el viento sopló con una intensidad inusitada, ¿no? Pero bueno, se llegaron a alcanzar, Andrés, no sé si tú has mirado los datos, pero creo que en algunas zonas cerca de los 90 kilómetros, rayas de cerca de 90 kilómetros por 70 kilómetros a la hora. 80 kilómetros por hora iba a decir, yo vi alguna tabla, pero puede ser que en alguna que yo vi ayer de alguna zona concreta llegó a 88 kilómetros por hora. Sí, cerca de los 90. Pero no, vuelve a subir ahora, o sea, vuelve a partir de la tarde-noche, incluso también si cae alguna precipitación y la jornada de mañana va a ser también de esto que cuando veas las páginas predictivas esas están rojo o morado las ráfagas, es decir, con rachas que a lo mejor pues seguro que 70 kilómetros por hora los cogen. Y esta imagen pues es la evidencia de lo que pasó casi todo el fin de semana. Es que ¿no? el aeropuerto, la zona del aeropuerto fue donde llegó a haber... precisamente desprendimiento, caída, sí, etcétera. porque la raya mayor se registró en el aeropuerto, insisto, cerca de 88 kilómetros por hora. Precisamente hay también un avión, no sé si la podemos ver, precisamente donde viajaba mucha gente de Lanzarote, pero también ahí lo vemos, el equipo de la Unión Deportiva Lanzarote que venía de perder, creo que en Telde, en Las Palmas. Ajá. Y en ese momento es cuando está aterrizando, llega a aterrizar, toca. Pero por suerte, el piloto, que son expertos, pues salió corriendo, en este caso... no lo vio claro, ¿no? No lo vio claro. No, es que justo antes de aterrizar, el viento de cola... Sí, es que el viento de cola es lo que le perjudica, porque y sobre todo el viento de cola y la racha, porque si en ese momento viene una racha ahí fuertísimo, te echa hacia afuera, y bueno, es verdad que son expertos y ya están acostumbrados a hacer esto, pero el que va adentro realmente... La mueve como si fuera un avión de papel, del viento. Sí. Es que, oye, y afortunadamente con todos los incidentes que hubo y tal, pero fueron incidentes menores, que no hubo lamentar ningún herido, ni nada, ¿no? Pues yo la verdad es que este fin de semana me he encontrado, mientras iba con el coche, varias carreteras con hojas de palmeras en el suelo, pero muchísimas, ¿no? Y bueno, lo cierto es que lo han pasado muy mal en estos días los que han cogido aviones, precisamente, no solo el equipo de la Unión Deportiva Lanzarote, también los ciudadanos que iban en ese avión y que claro, es que las rayas de viento son para los aviones, un viento aunque sea fuerte, si es constante no le perjudica tanto, sobre todo si no es de cola, ¿no? Según me comentan los expertos. Pero cuando son rachas, sí, porque en el momento te viene una racha, de repente estás a lo mejor con racha el viento a 50 y de repente se pone a 80 y pasa. Ahí vemos lo más destacado, ¿no? Bueno, por lo menos uno de los titulares de Lancelot dijo o comunicaba que podía haber sido una tragedia, ¿no? Sí, porque si hubiera sido en otro momento, ¿no? Si hubiera caído hacia el otro lado. De hecho, de forma preventiva se retiraron las otras 3 torres y se estuvo... Bueno, pues eso es al lado del colegio Guillermo Tofan, ¿no? Adolfo Tofan. Sí, Adolfo Tofan, ahí cerca ya de la rotonda del Open Mall. Ante la caída se tomó la precaución de retirar las otras porque también se sabía que iba a haber fuertes vientos, hubo una tregua, va a volver y va a volver ahora, ya digo, esta tarde noche va a volver el viento y se quitó, ¿no? O sea que trabajaron también los bomberos con muchos incidentes, pero como decía antes Valentín, afortunadamente sin daños personales, pero bueno, y en este caso yo vi en Lancelot que ya hacía, no sé si unos meses o unos años que se había denunciado la situación en la que estaba esta
esta torreta, que, vamos, lo positivo fue que cayó hacia ahí, hacia el descampado y no hacia el colegio. Bueno, y la isla está de luto, sobre todo el deporte, porque un jugador que fue de la Unión Deportiva Lanzarote ya hace años, Miguel de la Hoz, pues apareció muerto ayer por la tarde en su domicilio, en este caso una muerte repentina, no se sabe la causa todavía, no se sabe si fue un infarto o qué, Pedro, pero yo creo que tú lo conocías, Miguel. Sí, yo creo que aquí lo conocíamos todos, ¿no? Tenemos relación con él desde hace mucho tiempo, fue alguien que también intentó que cundiera el ejemplo, ¿no? Él tuvo algún que otro problema, ¿no? Y estábamos viendo la entrevista y él afortunadamente lo superó y estaba dando charlas a los menores, etcétera, etcétera. También es verdad que tuvo algún que otro problema de corazón, que no sé si tendrá algo que ver con esta fatídica muerte, ¿no? Que la verdad es que yo no había visto la noticia ayer por la noche, porque me acosté temprano. Y la verdad que me llevé un disgusto esta mañana, porque la verdad es que era un chico muy alegre, muy extrovertido, ¿no? Muy apasionado. Interactuaba con todo el mundo, le gustaba mucho la política también, hay que decirlo, y que viene de una familia muy conocida en la isla de Lanzarote, es hermano de David, ¿no? Un diputado, alguien que ha sido diputado durante muchos años y también de Ginés, ¿no? También es hermano, ¿no? Pues sí, Andrés, tú precisamente hace ¿cuántos años le hiciste la entrevista? Pues sí, pues hará dos años, ¿no? Estamos viendo porque estas imágenes y la entrevista tienen cierta relación. Miguel decidió destaparse y dar un paso adelante y contar un poco su experiencia. Él lo llamaba con sustancias, con la noche, con la mala vida de la noche, y él lo reconocía, estaba completamente limpio, entonces quiso también un poco a los jóvenes, ahí estaba dando unas charlas a jóvenes y también en la entrevista se ponía y la verdad que se situaba desde un punto de vista muy crítico con él y también luego hablaba de los consejos, de cómo alejarse de determinadas cuestiones, hasta de amistades y demás. Miguel, la verdad que tenía mucha simpatía. Hay un momento en la entrevista que yo le decía que cuando en la foto que se veía de equipo acaban de conseguir el ascenso, se tiñeron todos el pelo de rubio, ¿te acuerdas? Que en la fase de ascenso para jugar contra Las Palmas B y ascendieron. Él era un chiquillo de 17 años, pero él era un descarado, era un echado para adelante. Yo se lo decía y dice, la verdad que sí, reconozco que debía haber sido más humilde en un momento de una redención, ¿no? En el momento en el que él estaba, en este momento él estaba, bueno, pues queriendo decir los problemas que hay y que hay que afrontarlo también con cierta visibilidad. Y luego, bueno, lo que haya podido pasar. Sí es cierto que me dijo en un día que me encontré que él mismo haciendo bicicleta pues tuvo un microinfarto, él mismo me lo comentaba, había salido y entonces yo no sé si hasta ese punto los problemas cardíacos de salud le ha podido generar mayores problemas. Ahí está con Ginés El Moña, como decías tú, David. Esta es la foto que te decía que estábamos, bueno, está Federico Betancor, y están todos, y es como decía Guille, esta foto es representativa de una época. De una época, y de una generación. De una generación que ya lo dejó, ¿no? Ahí está Rubén Méndez. Eran muy buenos jugadores de fútbol. Rubén fue muy importante también en los momentos malos de David, de Miguel, de Miguelito, pues fue muy importante porque fue casi hasta un tutor, por decirlo de una manera. Es una historia, esto es muy triste, la verdad que ayer a las 10 de la noche me lo decía el compañero Guillermo. Que está muy afectado también, porque lo conoció, aunque lo conoció tarde, pero lo conoció también. ¿No? Y la noticia ha corrido como la pólvora porque era una persona que era como... Era positivo, era un chico... Era muy alegre. Era muy alegre. Era alegre, no se callaba ni bajo el agua. No se callaba, sí, la verdad que es una verdadera pena. Yo aquí mi más sincero y a mí, si me permiten, yo sí quiero mandarle un beso muy fuerte a la madre, que yo suelo siempre tener alguna que otra palabra con ella. Es una de las habituales de esta calle Real que cada vez está más vacía, sobre todo porque nos van dejando toda esa gente que hizo de la calle Real una costumbre. Que eran parte, de la calle Real, de la escenificación de esa calle, ¿no? Y mandar un abrazo muy fuerte y a su tía Malola, que también es una persona muy importante en esa familia, ¿no? Yo no lo conocí, pero sí mandarle el pésame a la familia y sobre todo a David, que sí que lo conozco y bueno, me parece un gran político y una gran persona, pero por lo que he visto las muestras, esta mañana se lo decía a Andrés, ¿no? que lo conocía bien, ¿no? El gran aprecio que en general le tenía mucha gente, no solo la gente del deporte,
y sobre todo también lo que me ha sorprendido es la valentía que tuvo, ¿no? Que inmerso ahí en un tiempo en el mundo de las drogas sale y lo que quiere es evitar que otros caigan, ¿no? O sea que me parece fenomenal. Bueno, pues aquí de verdad darle, porque es una familia muy cercana, mucha gente de aquí del Arrecife, del todo Arrecife. Su abuelo fue precisamente alcalde Ginés de la O. Y su padre Mundo, hay que recordar. Presidente de la Sociedad Torrelavega. Presidente del Torrelavega, entrenador de fútbol del Torrelavega precisamente. Y no sé si llegó a ser también del Teguise seguro y del Lanzarote Deportivo Lanzarote creo que llegó también. En la noticia que estamos preparando, Montero, entrenador de fútbol también, le oí algo dándole la declaración a Guillermo y decía como que Miguelito corrió mucho, muy pronto, con 14 y 15 años ya iba, después de los entrenamientos se quedaba en la Sociedad Torrelavega porque se encontraba como en casa y siempre quiso como, él era eso, pues quería ser como mayor, entonces a lo mejor también la vida le fue tratando y le vino muy, no sé, la verdad que yo lo siento mucho, la verdad. Bueno, pues aquí un fuerte abrazo y esperemos que todo termine lo antes posible. Bueno, por cierto, que se ha armado, Valentín, una cierta polémica. Yo digo que estas polémicas realmente tienen poco recorrido y es el tema que la preocupación que había en una parte de los trabajadores porque ha habido un cambio técnico en los estatutos de los centros turísticos. Y bueno, un poco lo que han querido interpretar, sobre todo el Partido Socialista, es que era un intento de cargarse a los trabajadores si por alguna razón los centros turísticos pasaran a ser del Cabildo. Por una cuestión... Si pasaran a ser, ¿y de quién son? Sí, pero ahora si disolviera la sociedad... Si dejara de ser un ente público... Una quiebra, ¿no? O simplemente la decisión de pasarse... Los trabajadores no podrían volver a los centros. No podrían volver, lo cual no tiene sentido de ningún punto de vista, por lo que yo he hablado con los abogados. En fin, pero por si acaso el PSOE dice, no, vamos a estas cosas... Y entonces, claro, el Cabildo ha tenido que aclararlo, ¿no? Claro, es que el texto de los estatutos dice que en el caso de los centros turísticos es una empresa pública, un ente público que se llama. En el caso de que, por lo que fuese, se extinguiera la empresa o el ente público, habría una cesión al Cabildo de Lanzarote y en el texto pone una cesión universal y cuando se pone una cesión universal se entiende que es que los trabajadores lógicamente se subrogan y siguen siendo trabajadores del Cabildo, pero como los estatutos antiguos ponía que la cesión también llevaba aparejado a la plantilla de los trabajadores, etcétera, etcétera, pues al no figurar ese texto es por lo que han saltado todas las alarmas. El Partido Socialista, ¿cómo no va a utilizar esta cuestión para volver a traer el fantasma de la privatización de los centros, etcétera? De todas maneras. Perdona, Pedro, pero bien es verdad que tanto el FESOC, creo, como el Comité de Empresa han criticado también lo mismo y de hecho se van a cambiar los estatutos para poner nuevamente De todas maneras, si me permiten, es que yo creo que la liebre salta al quejarse el sindicato, el representante de los trabajadores. Luego el Partido Socialista se suma, evidentemente, pero el que levanta la liebre pidiendo que se rectifique, y creo que ya hoy se ha rectificado y mañana es el Consejo de Administración, es el representante de los trabajadores. Pero lo que quiero decir es que no ha costado nada rectificar porque no era esa la intención, voluntad no había. y en el propio estatuto, al ser una transmisión universal, eso significa que vas con todo lo que venga en la empresa, no vas a dejar a los trabajadores tirados. Parte de los trabajadores, los trabajadores son parte de la empresa y por lo tanto está claro, pero bueno, por una cuestión de que los trabajadores de los centros turísticos, por si acaso, dice, mira, cuanto más clarito mejor, por si acaso, pues lo han puesto, pero ya está, eso no significa, o usted cree que realmente, a alguien, se le pasa por la cabeza a alguien, posiblemente al PSOE sí, que por lo que fuera va a los centros turísticos regresan en este caso al Cabildo y va a echarlo a los trabajadores. Echará a lo que tenga que echar para mantener la empresa si hubiera una quiebra, pero tendría como ahora, es decir, aunque los trabajadores pasen a ser trabajadores, si hubiera una quiebra y hay que echar a los trabajadores... Dejen de ser de funcionarios, porque hay muchos trabajadores
de los centros que también tienen el carácter de funcionarios, ¿no? Los esos son los que no tendrían Eso ya problema. no sería Lo que pasa es que intocable. han extendido, no, recuerden que cuando Pedro Saginés hubo un intento de privatización, a ver, cuando Pedro Saginés se utilizó a empresas de trabajo temporal que se utilizaron también cuando estaba el Partido Socialista y Benjamín Perdomo, y ahora también se siguen utilizando, es decir, que se utilicen las empresas de trabajo temporal no significa que sea la privatización, porque ahí tienen 300 y pico trabajadores o más. Es que debe ser... Que se sigan utilizando. Yo invitaría, perdona Jorge, a ir a los centros turísticos porque los trabajadores, los de toda la vida, casi están ya de jefes de sala, etcétera, porque a mí por lo menos yo tuve la oportunidad de ir la semana pasada al Monumento del Campesino y a mí no me sirvió ni un solo trabajador, no me atendió, perdón, que queda feo decir, sirvió ningún solo trabajador de los centros, sino estaban como responsables, pues la mayoría del trabajo lo hace igual que en las fiestas que se organizan en el almacén y todo ese tipo de eventos, lo hacen empresas de trabajo temporal. Yo lo que quiero decir es que si fuera trabajador de los centros turísticos, lo que me preocuparía precisamente es que tuviéramos una plantilla limitada a futuro. ¿Qué quiere decir a futuro? Oye, las cosas ahora van muy bien, pero nunca se sabe en una empresa si van a ir muy bien. Es decir, que es un acierto el contratar trabajadores, en este caso eventuales, porque si yo soy trabajador, prefiero que en tiempos malos yo me pueda, y esa empresa pueda funcionar. El problema de los centros turísticos es que ha crecido. Los trabajadores y los gastos realmente son prácticamente, los centros turísticos, además del reparto de beneficios que hace de los 3 millones, creo que es al año, al Cabildo de Lanzarote y otros 5 o 6 a los ayuntamientos, realmente todo lo demás es para gastos de trabajadores y gastos corrientes. Bueno, ahora tiene una nueva figura, ¿no? Como es responsabilidad social corporativa, donde lo que quieren es lo que originariamente para lo que se crearon los centros, es para devolver a la sociedad todo el beneficio que nos trae a nosotros la explotación de los centros. Y creo que también está dotado con 3 millones y pico, ¿no? Para acciones sociales, culturales. A mí me parece que esta estrategia del PSOE va como lo del hospital insular, que pretenden de forma gratuita, porque no les cuesta nada, crear como una especie de neblina de temor y de crear susceptibilidad sobre la gente. En el tema del hospital insular, pues a la gente que tenga sus mayores, a los propios mayores, y en este caso también una plantilla de trabajadores que siempre mueven a gente. De todas maneras, yo creo que esa plantilla de trabajadores siempre los han tenido bastante bien, ¿cómo se dice?, fidelizadas, porque siempre han ido como en connivencia, y de hecho en un gobierno de coalición canaria ya me está extrañando que no haya llegado una huelga, porque siempre las ha habido, pero yo creo que ya de las últimas ya se vieron manipulados suficientemente, y yo creo que tampoco los trabajadores han hecho ni han dicho nada. No, y aparte de eso los trabajadores, nada más llegar el nuevo equipo de gobierno fue cuando se firmó el nuevo convenio, precisamente, y ya era un convenio que había sido redactado ya por el Partido Socialista. El de los repartos de beneficios. Sí, y todo eso, ¿no? Y solo se cambió unas cosas ligeras, pero a favor de los trabajadores. Bueno, por cierto, que se está celebrando, Andrés, el 35 aniversario del Consorcio Insular de Emergencia, ¿no? Pues sí, creo que esta mañana en el Parque de Bomberos se hacía la presentación de los actos, actividades, un poco pues para rendir homenaje a lo que yo creo que ha sido una de las instituciones que más ha crecido y mejor, con más profesionalidad, con mejor imagen. Yo estoy seguro que si uno sale a la población y se hace una encuesta, tiene una muy alta valoración de nuestros profesionales, y además de luego en esas competiciones que tienen, que luego realmente son buenos. Pero sí es verdad que la gente se siente seguro cuando pues ahora, en momentos de emergencia, y la verdad que uno los ve, caen cascotes y son como obreros, te quitan, ¿sabes?, te revisten todo, es decir, son unos grandes profesionales y se han explicado. No sé si hay una noticia en la que se detalla el tipo de actos que va a haber. Me imagino que muchas veces serán jornadas, conferencias y cosas relacionadas con las emergencias. Pues sí, bueno, yo de aquí quiero darle la felicidad a ese cuerpo que ha crecido, porque yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en el año 83, había un coche de bomberos era el que había. Y yo en aquel entonces yo decía, porque claro, yo venía de Barcelona a estudiar, y claro, aquí, como no había muchos incendios grandes en aquellos momentos, pues tampoco hacía falta, pero ya empezaba a crecer Lanzarote, ya empezaba... Aparte del aeropuerto, que el aeropuerto sí que tiene que tener... Sí, el aeropuerto siempre tuvo. Y recuerdo que una de las cuestiones en la época de Enrique Pérez Parrilla, pero sobre todo empezó a mejorarse con Nicolás de Pay, que fue el que realmente apostó
por crear el Consorcio Insular de Emergencia, si no me equivoco. Pero la discusión era que si no íbamos a gastar, ¿para qué queríamos 2 camiones de bomberos, que para los incendios que habían y tal? Y yo decía que lo mejor, que antes solo se utilizaba, a lo mejor el cambio salía una vez al año, en aquella época, no como ahora. Y yo decía que lo bueno es que saliera una vez al año, y si no salieran nunca, mejor, pero tenía que tenerlo. Y otros ayuntamientos que también tenían sus aspiraciones y terminaron cogiendo el camión de bomberos. Por ejemplo, en Teguise, para regar los jardines, porque no tenían un cuerpo de bomberos que lo utilizara. Y después hay que recordar que el consorcio de una emergencia, el tema de la extinción de incendios, como vimos las semanas pasadas, es un apartado, pero que cubren una amalgama de actividades, sobre todo con todo lo que tiene que ver con las emergencias, que son capaces de ir a rescatar gente a una montaña, las pocas montañas que tenemos, como gente en el mar, como ayudar en un ascensor, como ir a rescatar animalitos, como ir a los accidentes. O como sacar un anillo del dedo. Como también son capaces de hacer eso. La verdad, casi todo. Y para todo. Yo creo que tenemos un gran, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que tenemos un gran consorcio de seguridad y emergencia, y es muy importante, y yo siempre lo digo, no solo para nosotros, sino para el turista también, porque nosotros vivimos del turismo, y tener esa seguridad de que puede ocurrir cualquier cosa en una instalación hotelera y ellos poder responder rápidamente, pues eso siempre es muy, muy positivo, porque revierte a toda la sociedad. Y después que, Jorge, también, que hay que decirlo, hay un canal de comunicación de la gerencia del consorcio con los medios de comunicación que siempre es de agradecer, al contrario que pasa con otras entidades como el aeropuerto Baena. En este caso, solo el chat que hay de emergencias en WhatsApp, yo creo que ahí se informa Enrique, de primera mano. De primera mano. Pero de hecho, es la misma información que él recibe del bombero, es el que pasa. Exactamente. Y yo a veces digo, Enrique, ten cuidado, porque a veces hay cosas que no es que no se puedan publicar, pero en fin, que debe de quedar más... que está en clave de ellos, ¿no? ¿no? Pero bueno, la gente, los periodistas, por suerte, también agradecemos mucho a Enrique, porque esa claridad precisamente es la transparencia que no tiene yo creo que ningún consorcio del mundo, pero bueno. Bueno, y si me permite, ningún gabinete de prensa del mundo, prácticamente. Sí. Esa transparencia no la tiene nadie. Por cierto, que estuvo la presidenta de la autoridad portuaria, la señora Calzada, y creo que fue el pasado viernes, ¿no? Sí, si no sí, vino para, ahora no me acuerdo qué fue lo que vino. Lo de la Bahía, el proyecto el proyecto de Bahía de Recife, turismo o no sé qué. Sí, lo que pasa es que le cogimos un poco aparte, porque muchas veces vienen, hablan de lo que quieren, pero también... A contarnos todo lo bueno. Las cositas buenas, pero claro, estamos hablando de que durante todo este año además ella lo dijo públicamente en un foro organizado por Editorial Prensa Ibérica, o Prensa Canaria en ese caso, de que Las Palmas de Gran Canaria en el 26, en este año, recibiría unos 122 millones, Fuerteventura tiene una inversión de 40 y pico millones porque está en un periodo creo que del 24 al 28, y en Lanzarote no se va a invertir nada. En un principio, a nuestro compañero Guillermo, que le pregunta, dice, no, eso no es correcto, no es correcto, pero al final le pregunta, ¿pero cuánto se va a invertir? Y no se va a invertir nada. No se va a invertir nada porque se tiene que redactar el proyecto de lo que necesita ahora Lanzarote es unir esa parte del muelle de cruceros con el dique de abrigo, el dique sur. Y esa parte, eso permitirá incluso otro crucero más, o sea que es una obra importante. Puede permitir 2 cruceros. 2 cruceros grandes. 2 cruceros grandes. Sí, entonces... Bueno, una obra importante, son 13 millones de euros, creo que lo que se estima, comparado con Las Palmas de Tenerife. Una pero es verdad que en los últimos, también por ser justo con todo, en los últimos años se ha recibido algo de dinero en el puerto. Pero esto no quita que efectivamente... Que este año no vaya a haber inversión. Se está empezando a redactar el proyecto de unión entre la muelle. Y luego después hay que poner el dinero y buscarlo. Vamos a ver lo que dijo la señora Calzada. Digan que en el 2026 no se va a invertir nada, ¿eso quién lo ha dicho? Eso no se ha dicho. Eso además es que no es así. Yo lo digo porque lo he escuchado y se han escuchado tantas cosas que a veces me pregunto que es mucho más fácil preguntarle a la fuente más que estar
haciendo especulaciones. Y en el año 26 tenemos previstas también una serie de actuaciones. Es verdad que en el año 26 tenemos también en redacción diferentes proyectos que en la medida en que se vayan terminando, pues se irá buscando esa financiación y se irán incorporando al plan de empresa, con lo cual yo cuando dicen que no ha habido inversión en el puerto de Arrecife, sinceramente no sé de dónde sacan esos números. Creo que se está invirtiendo lo que se tiene que invertir. Bueno, yo más allá de eso, pues en fin, yo no, la señora Calzada, pues evidentemente no tiene por qué todos los años invertirse en Lanzarote grandes cantidades, se tiene que invertir en las necesidades. Pero es evidente que en lo que es el presupuesto que tiene Puerto para Lanzarote, pues no hay ninguna inversión, lo que ha dicho ella. Relevante, habría que explicarlo. Bueno, habrá relevante. Inversiones Sí, de mantenimiento. Le están poniendo, si a lo mejor eso hay que tenerlo en cuenta, un punto de recarga para vehículos eléctricos y de gas allí al lado de donde era el molino antes. Eso es lo que están haciendo por el Por eso momento. digo que se les ha olvidado cortar el muro de la vergüenza y a mí me gustaría preguntarle si tuviera la posibilidad dónde está el parque urbano donde se iba a sacar esa goleta, creo que era, y se ponía afuera y se adecuaba todo eso y se ampliaba el parque del Cruz del Mar y se llegaba hasta la escuela de pesca. ¿Dónde está eso? Porque yo no lo veo. Yo creo que eso ya ha quedado fuera de... No, pero eso sí es el proyecto. A mí José Valle me dijo que sí lo hay, incluso que se iba a coger el modelo, no sé si una ciudad era La Coruña o alguna así, pero si ni siquiera ha dicho ella que es quitarle el vallado y poner otro tipo de vallado menos agresivo y que sea más transparente, ella no ha dicho que vaya a ser. Pero eso es un proyecto bonito también, quitar la parte esa de donde está la luz que nos guía, el homenaje a lo del Cruz del Mar, y eso no se va a hacer. De todas maneras, es que el 26. Lo que rechina sobre todo, además después de estas declaraciones, es que diga, no, es que yo no entiendo quién está diciendo que no se va a invertir en 2026. Oye, pues si lo estás oyendo y tú crees que no es verdad, como mínimo decir los tres proyectos, los 4 proyectos y la inversión que se va a hacer, pero es que no dice absolutamente nada en la respuesta. Porque sabe que no, porque no hay nada. Pero entonces siempre puedes decir, oye, pues lo que decías habrá tú, Jorge, pequeñas inversiones de mantenimiento y de mejora. Pero, no, siempre puedes decir, oye, pues mira, en el periodo anterior invertimos tanto dinero en Lanzarote y no se invirtió nada en el de Gran Canaria, por ejemplo, o lo que sea, para de alguna forma justificar que no hay absolutamente nada. Lo que se preguntan los críticos es por qué ese proyecto no está redactado, precisamente cuando la necesidad era desde hace muchos años. Entonces se podía haber redactado un proyecto para que 2026 por lo menos empezara a ejecutarse y mejorar lo que son las infraestructuras de Lanzarote, que es verdad que en los últimos años se ha invertido dinero, pero es que teníamos una rayita que no se hizo nada. Por lo tanto, yo creo que, aparte de lo que hablábamos antes, de la transparencia, Puerto es difícil hablar y que nos den información, a no ser que venga aquí, y la verdad que la señora Calzada ha venido ya un par de veces, pero para nosotros poder acceder a Puerto es muy complicado. AENA todavía es peor, hay que reconocerlo, ya AENA ya es... Pero va a invertir 327 millones. Sí, eso por lo menos dicen que van a invertir. Bueno, cuando lo veamos ya lo vamos a creer todo. Bueno, por cierto, que hay protesta de autónomos, creo que en toda España, pero también en Lanzarote. En Lanzarote ahora mismo a las 10 de la mañana, un poquito más, con menos afluencia que en la celebrada el 30 de noviembre, sobre unas 200 personas. Bueno, escenificaron algo así de las manos rojas algo así como la sangría que les están haciendo, sobre todo fiscalmente, ¿no? Se quejan, entre otras muchas cosas, ¿no? Y los servicios y las contraprestaciones sociales que tiene un autónomo, que la verdad que hoy en día es un milagro, no sobrevivir, pero sí que es muy complicado. Eso ha sido a nivel nacional, o sea, no sé si eran 21 ciudades de toda España. Y bueno, han comentado un poco las necesidades y lo que reclaman y bueno, ahí lo estamos viendo. Partía desde el Ayuntamiento de Arrecife y finalizaba en la delegación del gobierno, en la dirección. Es que la mitad de los autónomos estaban trabajando. Sí. No, la gran mayoría de los autónomos estaban trabajando. Claro. No se puede ni manifestar, no nos podemos ni manifestar. Hoy un lunes a las 10, pues igual, sí, pues... Pero bueno, evidentemente los autónomos lo dicen. Este hombre no es el que estuvo de concejal en Arrecife, ¿sí, ¿no? Íñigo Inchausti era, ¿no? Sí, que estuvo en Ciudadanos y estaban como portavoces él y Osvaldo Machín. Que es Bueno, vamos a ir porque creo que nos dieron algún tipo de declaración tras la manifestación.
Bueno, la plataforma 30N por la dignidad del autónomo, por segunda ocasión y la primera en este año nos hemos vuelto a reunir, a reivindicar pues una lista de acciones para la mejora de la vida, sobre todo a nivel fiscalidad. Y bueno, la verdad que siendo lunes la participación ha sido escasa, pero bueno, creemos que hemos alcanzado en torno a las 200 personas, con lo cual la voz se ha alzado y creo que es una única voz, como bien decías, ¿no?, por la dignidad del autónomo. Nuestra identidad de hoy, el luto simbólico en negro por los negocios que se han visto obligados a cerrar. El guante rojo en nuestra mano derecha, la palma abierta, símbolo de sangría económica que sufrimos y de nuestra determinación para pararla. Nuestras armas, el silbato para que nos oigan y la unidad para que nos respeten. Salimos con toda la energía, con toda la ilusión y con la fuerza de quienes saben que sin los autónomos no hay economía. Hagamos que España nos vea hoy más que nunca. Bueno, pues la verdad es que ser autónomo para muchos, ¿no? Hay gente que le va muy bien, pero la gente normal y corriente, los que tienen 1 o 2 trabajadores, pues levantar la persiana, como se dice todos los días, todas las mañanas, no es fácil, porque además del negocio en sí, que puede ir mejor o peor, es que también están la fiscalidad, la seguridad social, que no es fácil, ¿eh? No es fácil ser autónomo, a pesar de que hay una gran mayoría de personas que trabajan, que realmente son trabajadores que no tienen ni siquiera no tienen empresas, sino son autónomos. Mi caso, por ejemplo, yo soy autónomo y no tengo a nadie contratado. No, y después el problema de la incertidumbre en general en la que estás, ¿no? En todos los sentidos. Ahora mismo tener una nómina es algo fundamental para acudir a un banco, para alquilar un piso, etc. Y si encima eres funcionario, ya ni te cuento. Pero los autónomos no, los autónomos además, es decir, y ya sabes que eso, si tienes una empresa pequeña, 1, 2 o 3 trabajadores, pues eso de ponerte mano significa que deja de funcionar la mitad probablemente de la empresa. Entonces lo que no tienes son después esos derechos, ¿no? Desde el punto de vista de la... No sé, por ejemplo, de que te tengas que irte al paro, de las pensiones, y es lógico. Y eso es verdad que después se convierte en una especie de recaudadores del sistema, porque tienes que hacer, en la mayoría de los casos, tienes que hacer la declaración del IGIC, en el caso de Canarias, cada 3 meses. Tienes que contratar a alguien también para que te haga las gestiones de carácter fiscal. Y eso, vamos... Sí, ellos lo que piden es que lo haga el propio Estado, que no sean ellos los recaudadores. Y te cobran a veces, cuando todavía no has cobrado tú la factura, ¿no? Tienes que estar adelantando un dinero que... Sí, eso le pasa en general a todas las empresas. Todas las empresas que... Muchas veces, yo recuerdo antiguamente las empresas periodísticas, que ahora ya no ocurre tanto, pero que nos encargaban publicidades y tal, después no nos la pagaban. Pero tú ya habías pagado los impuestos. Y algunas ya, después venía otro grupo de gobierno y ya no te la reconocían, y te quedabas tú encima, que has pagado un dinero y después para pedir la devolución. Reconocimiento extrajudicial que se puede pegar años. Sí. No, pero en esos casos antiguos ya no había ni extrajudicial, porque ya no te lo reconocían simplemente, porque estaban mal hechas, porque antes se hacían las cosas como se hacían, en fin. Bueno, ¿qué quería comentarle de la construcción? Sí, que en este caso la responsable de la construcción en la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, pues está un poco diciendo que el gobierno de España necesitaría más ayuda, ¿no? Para poder formar gente y también para que con mucha más agilidad se pudieran construir. Sí, ella dijo varias cosas. Lo primero, lo importante de la formación, ¿no? El otro día, el viernes, creo que era en Tenerife, unas palmas, no me acuerdo, hubo la presentación de una especie de convenio en el que hasta 1.200 personas se están formando para fortalecer el sector de la construcción que necesita mano de obra. Luego dijo muchísimas cosas, como siempre. Para empezar, que dice que la falta de los presupuestos de la nación les están fastidiando enormemente. Ella ha calculado unos 400 y pico millones que deberían de facilitar. Dice, ya los otros 1.900 ya los ponemos nosotros, pero necesitan también unos niveles que si no, ella dijo una frase muy clara, dice, con lo que nosotros podemos construir no lo puede comprar nadie, no lo puede comprar la clase media, por decirlo de una manera. Y es verdad, hoy en día tú puedes ir a unas promociones pues en Costa Teguise o algo así, y el otro día vi una, dice, a partir de 360.000 euros. Pues eso es inviable, al final acaba viniendo, pues eso, van a acabar viniendo extranjeros u otra gente que no va a solucionar el problema de la vivienda. Y dijo varias cosas que yo digo, siempre es interesante. Salud Gil tiene un discurso fuerte, impactante.
y que son muchas complicaciones, también la financiación, la inflación, comentó que también pues malas noticias con todo el tema de Irán, en fin, bastantes cosas interesantes. Bueno, y ya antes de despedir esta primera parte, antes de que entre el invitado, comentar que, bueno, lo que nos íbamos... Lo que pasó el domingo, viernes, el sábado, ¿no? El viernes nos íbamos aquí tranquilitos, pero ya el sábado, ¿no? Fue a primera hora del sábado. Pues nos despertábamos todos con la noticia desagradable, trágica, que es que ha estallado la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irak. Y ahora Irán pues ha repartido bombas por todas aquellas... Todo Oriente Medio prácticamente y Europa. Sí, ya ha desestabilizado una región que ya de por sí estaba desestabilizada desde hace tiempo. Y que realmente se sabe cómo ha empezado, pero no se sabe cómo va a terminar. No, y lo más grave es lo que está diciendo Pedro ahora, es decir, ha habido un ataque contra Chipre. Chipre estamos ya en la Unión Europea. Y entonces, bueno, Reino Unido, también Alemania, y creo que Francia están por apoyar cualquier... No, ya están, ya claramente, ya han por dicho, apoyarlo, ya de claro. hecho se está utilizando las bases de británicas, se están utilizando por el régimen de Estados Unidos. No, la cosa está muy complicada. Las españolas no, las españolas sí ha salido la ministra a aclarar que no, por el momento, mientras no se legitime el ataque por parte de la comunidad internacional, porque por el momento no se ha legitimado, España no va a permitir la utilización de las bases aéreas o de las bases militares estadounidenses en territorio español. Bueno, ya de aquí salieron precisamente muchos de los barcos, en este caso de Rota salieron muchos de los barcos, pero bueno, en cualquier caso, aquí ahora lo importante no es sino que cómo puede acabar esto, porque ya se está extendiendo el conflicto, insisto, por casi toda la región. Países árabes también, la mayor parte de ellos, donde hay bases norteamericanas y de otros países europeos. Kuwait, etc. Emiratos Árabes y Arabia Saudí, ¿no? También creo que estaba. Y las consecuencias económicas que va a tener, estamos hablando ya una inminente o próxima subida, ya hay subida del petróleo seguro. Y además que todo lo que genera de abastecimiento, ese estrecho de Hormuz, todas esas cosas estratégicas, y ahora pues entramos en otra inestabilidad más, que evidentemente peor lo estarán pasando allí, porque allí hay bombas, pero que luego incluso llega aquí de forma colateral en modo de subida de precios por muchísimas cosas, ¿no? Uno lo que se pregunta es si ha tenido, porque hombre, al fin y al cabo yo no sé, pero vamos, Estados Unidos e Israel son certeros, van a por el Jamenei y se lo cargan con toda su cúpula militar en 2 patadas. Pero si ha tenido en cuenta, pues claro, como no consulta con nadie, ni con el Congreso, ni con la comunidad internacional, ni nada, se han tenido en cuenta el alcance de la respuesta que puede tener Irán, que estamos hablando de que una de las cuestiones por las que se ha bombardeado es porque su escalada nuclear, ¿no? El tema de las bombas nucleares. Sí, han tenido en cuenta eso, porque eso es digamos lo principal, porque claro, se pueden volver locos y empezar a bombardear ahí y nos meten en un conflicto bélico de carácter internacional, ¿no? Y espero que que eso lo hayan tenido en cuenta. Bueno, me imagino que, pero que Irán es un país de 80 o 90 millones de habitantes, que no es cualquier cosa. Y aparte, es una potencia nuclear. Bueno, nuclear no, de momento no tienen bombas nucleares. ¿No tiene bombas nucleares? No, precisamente. Bueno, ellos están diciendo que se ha hecho porque puedan tenerlo. Precisamente una de las cosas es que no, porque estaban a punto, según algunas informaciones, a poder tenerla, por el tema del enriquecimiento, que ellos tienen que poder enriquecer el uranio hasta un tanto por ciento, que no me acuerdo ahora si es el 15 o el 20%, pero si se pasan esa cantidad ya podrían utilizarse para temas bélicos, y es lo que creían o creen Estados Unidos, que ya estaban en disposición de hacerlo, y una vez que lo puedan hacer, porque lo principal no es construir la bomba, que eso es más o menos fácil, es enriquecer el uranio según dicen los expertos, y eso ya estaban a punto de poder conseguirlo, de hacerlo al 90%, y eso ya sí que podría ser gravemente peligroso para la zona, porque, bueno, sobre todo por el tema de Israel, ¿no? que ellos han prometido siempre acabar con el Estado de Israel, y ese es el gran miedo que hay por parte en esa región, más allá de que estamos hablando de una de las peores dictaduras teocráticas de la zona, ¿no? Porque todos ellos son todos, menos Israel, todos los demás países que están alrededor también son dictaduras, pero no llegan al... Bueno, y la de Israel, si tú no dejas convocar elecciones,
a ver en qué consiste Bueno, eso. pero me refiero, ahí hay democracia, pero el resto no hay democracia, son dictaduras también. Pero es verdad que ninguna llegan al calibre de lo que está haciendo o hizo Jamenei, ¿no? Y después se supone que Trump dijo, bueno, ahora yo me cargo a Jamenei y el pueblo ya que tome el poder y acabe con esta dictadura que lleva 37 años, la teocracia esa de la que habla. Pero que las imágenes que uno ve en los informativos es que los seguidores de Jamenei protestando y criticando en las calles, lo que no se ve es lo otro. Es decir, la gente felicitándose por la muerte del dictador, ¿no? Que es complicado porque ahí si uno felicita eso te puedes vamos, que está habiendo represión. Está habiendo una represión terrible. No se sabe ni cuántos murieron en la última de hace 2 meses, pero se está hablando de cantidad de algunos... 6.000 muertos, ¿no? Decían. De 6 y algunos hasta de 30.000. Yo creo que es exagerado, pero bueno. Bueno, vamos con nuestro invitado. Bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado, a Marci Acuña, que es el consejero, en este caso, de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. Muy buenas tardes, don Marci, ¿cómo estamos? Muy bien, bueno, pues lo primero es, Jorge, pues sumarme a todas las muestras de dolor y de tristeza que hoy tenemos, ¿no? Con la pérdida de Miguel de la Hoz. Pues Un chaval al que conocí bien, por su hermano, pero también a él también lo conocí muy bien, y la verdad que nos deja un vacío tremendo, ¿no? Repentina pérdida de un chaval al que conocía muy bien, ¿no? Así que mis primeras palabras de condolencia y de abrazo a toda la familia. Que por cierto, hoy, si no me equivoco, pero lo tengo por aquí, pero creo que, bueno, está en Alianza Canaria, donde la gente que quiera despedirse de sus familiares, pues pueden hacerlo ahora. Y en este caso, saludar a sus familiares y despedirse de Miguel. Y en este caso también a las 19:30 dará como en fin, una especie de responso y luego será incinerado. Bueno, don Marci, vamos a cambiar de tema. En este caso, ¿cómo va la construcción de la residencia de mayores? Bueno, pues va a buen ritmo, va al ritmo deseado, según dicen los técnicos. Pues yo creo que hemos tenido suerte en que la empresa adjudicataria, que es Satocan, pues sea una empresa solvente, una empresa de garantía, una empresa que ha hecho infraestructura sociosanitaria en otras islas y que ha apostado fuerte por este proyecto. Entonces los técnicos del Cabildo nos dicen que los plazos se van cumpliendo bien. Ya la parte de pilotes que tienen que hacer para después montar, digamos, toda la estructura, que es la nueva modalidad de construcción. Primero se ponen todos los pilares, luego se van poniendo modulares y así van ese proceso constructivo. Pues dicen que va en la línea, que van cumpliendo los plazos acordados y bueno. ¿Y para cuándo crees tú que podría inaugurarse? ¿Crees que en esta legislatura? Va a ser complicado, el ¿no? objetivo es que esté terminada a finales, o sea, en lo que es en mitad del 27, ¿no? Pero vamos a llegar justos a tenerla finalizada, pero probablemente cuando se va a poner en marcha y con todas las garantías sería en el siguiente mandato. Recordemos que venimos de un fracaso de 4 años en los que no se fue capaz de ejecutar esa obra, no se fue capaz incluso de tomar la decisión de rescindir el contrato, es decir, lo que predominó fue la inacción, el dejar eso aparcado y demás. Nosotros en 2 años fuimos capaces de resolver el contrato, sacar una nueva licitación, adjudicarla y ahora ya la estamos ejecutando y queremos, porque a veces dice, oye, pero ustedes llevan ya más de 2 años gestionando, sí, pero tampoco podemos olvidarnos de que en este caso venimos de un retraso importante y hemos tenido que correr para... Y menos mal que no se liaron, y ahí el presidente acertó de ir rápidamente por la resolución del contrato a la otra empresa, que tenía ya... Se le dio la oportunidad a la otra empresa, ¿no? Sí. Se le dio una oportunidad, pero no... Estuvimos unos meses dando esa oportunidad y ahí el presidente, yo se lo tengo que agradecer, me acordaré siempre en la segunda reunión que teníamos con la empresa en el despacho de presidencia, la reunión duró 10 minutos y ahí cuando salieron el presidente me dijo, vamos a la resolución directamente.
Claro, porque ya veían que... fue de sensaciones, ¿no? Ya aquí veo que esto no va a prosperar y hay que tomar decisiones. De hecho, marearon la perdiz con la anterior, sí, con Dolores Corujo, que Dolores Corujo no fue capaz de resolver el contrato, echó la culpa a quien, digamos, de alguna manera adjudicó a esa empresa la obra, cuando la culpa no puede ser, porque eso fue una adjudicación. Se adjudicó en febrero del 19 y se tuvo todo ese tiempo para decidir si era correcta el caminar por ahí en la ejecución o sí había que poner negro sobre blanco y decir, oye, pues ya está. Lo importante de todas maneras, Marci, que es lo que a la gente le gusta, vamos a tener una residencia de alto requerimiento, una residencia donde vamos a tener capacidad para ¿cuántas personas? 75 plazas de residencia y 50 de día. Es el nuevo modelo de residencia. Son en unidades convivenciales de 15 personas, donde tienen su propio espacio, tienen su propia cocina, su propio comedor. Es decir, son como pequeñas residencias de 15 plazas en un complejo mayor. Porque ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora ya te digo, Pedro, ¿ahora qué es lo que tenemos? Me refiero ahora para la gente mayor, ¿qué es lo que hay? Tenemos 5 residencias ahora mismo. Tenemos la residencia de Aría, la de Tía, la de Las Cabreras, la de Tinajo y la anexa del Hospital Insular. Son 5 espacios en los que tenemos 225 plazas para residentes. ¿Y todo eso corre a cargo del Cabildo? Todo es con el convenio de la dependencia, entre la financiación es Cabildo, Gobierno de Canarias. Tristemente el Estado todavía tiene un déficit de financiación para estos espacios, ¿no? Para la dependencia en Canarias el Estado financia solo el 17%, esa es la lucha que tenemos. Sería el 50, ¿no? El resto lo pagamos entre Cabildo y Gobierno de Canarias, y nosotros lo que aspiramos, dado que ha habido un avance importante en este mandato, en todo lo que es la tramitación de la dependencia, pues que el sistema esté mejor financiado por parte del Estado. Bueno, ya que estamos, yo no me voy a ir de la residencia, ya que estamos hablando sobre todo de las características de esa construcción, cuando tuvimos la oportunidad de verla. De verlo en esa visita guiada que nos hicieron a los medios de comunicación, con esas características y ante la falta de plazas o ante la necesidad de más plazas de ese tipo de recursos, ¿habría posibilidad de ampliarla en ese entorno? ¿Habría capacidad de crecimiento de esa residencia? Sí, pero no olvidemos que nuestro plan está en construir esa residencia. Hay otra pequeña residencia en el Centro Integral de Cáritas de Altavista de 25 plazas y luego también tenemos otras entre 60 y 70 plazas de unos fondos europeos para ir a la adquisición de pequeños espacios para construir ahí vivienda y centros de día. El nuevo modelo de atención a la dependencia va en ese sentido de no hacer grandes residencias, sino espacios más pequeños, más en el entorno de las comunidades, digamos, y en ese plan tenemos pues las 25 de la residencia de Cáritas, las 75 de Taiche y luego 100 que irían por esos fondos europeos. Eso se está ejecutando. En total estamos hablando de 36 millones de euros que se están ejecutando en infraestructura sociosanitaria, en esos 3 bloques de financiación. Eso se va a ver ejecutado, se va a ver, digamos, finalizado en el año 27. No sé si antes de junio o después de junio, pero en el 27 estarán todas esas infraestructuras en marcha. No, que la gente, digo porque es que hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo increíble, ¿no? En el tema de la asistencia social a los mayores, que era muy necesario porque Canarias tenía un déficit importantísimo y Lanzarote también. Pero poco a poco, la verdad es que porque todo esto después hay que mantenerlo, todo esto es dinero que hay que mantener y esto lo mantenemos con el dinero de todos. Bueno, de hecho, Marci, creo que Lanzarote es la única isla que ahora mismo no tiene lista de espera en dependencia, que no quiere decir que no haya gente esperando por una residencia, bien sea de día o todo el día, ¿no? Pero debe aclarar eso, porque yo he visto la oposición que ha dicho, bueno, esto no es verdad. Claro, son 6 meses, creo que es 6 meses para solucionar las solicitudes. Suele actuar así. Pero esa pregunta me gustaría que contestara. Son 2 cosas distintas, porque lo que se tiende es a la confusión. Una cosa es la dependencia y otra cosa es la discapacidad, el reconocimiento de la discapacidad. En ambas cosas estábamos en un retraso secular.
años y años que ya hasta lo damos por... Estamos en una actitud de resignación. Bien, en este mandato creo que fruto de la voluntad política, fruto de poner recursos donde hay que ponerlos, esos dos aspectos se han encaminado y se han resuelto. Y Lanzarote puede presumir de que es la primera isla en la que se elimina la lista de espera en valoración de discapacidad. En el año 23 teníamos un equipo de valoración y esperas hasta de 2 años y medio. ¿Vale? Hoy tenemos 4 equipos de valoración. Hemos hecho un convenio con el Gobierno de Canarias para nosotros desde el Cabildo aportar personal. Por eso tenemos 4 equipos de formación, con colaboración también del Servicio Canario de Salud que nos incorpora personal. Y eso ha hecho que hoy día en Lanzarote los tiempos de espera para una valoración de discapacidad está por debajo de los 6 meses que marca la ley. Es decir, la ley marca 6 meses máximo. La ley dice que si usted presenta una instancia para que se le reconozca el grado de discapacidad, sea física o intelectual, la administración tiene que responderte en 6 meses. Y normalmente respondía en 2 años. Y la media cuando entramos nosotros era de 2 años y medio. Y hoy la tenemos en menos de 140 días. Menos 6 meses. ¿Sabes? Menos de 6 meses. Entonces, ese es un logro tangible. Esos son los datos que están a disposición de cualquier persona. Y la dependencia, cuando nosotros entramos, estaba en una media de 900 días para el reconocimiento de la dependencia. Y hoy son datos que están en el inserso y que la oposición, por mucho que quiera que la situación siga como ellos la dejaron, resulta que no está como ellos la dejaron, está infinitamente mejor, está en 140 días de espera en Lanzarote, de 900 a 140. Y eso también es fruto de poner recursos, más equipos de valoración, cambiar el decreto de la dependencia que nos habían criticado mucho y hubo mucha contestación porque las trabajadoras sociales habían otros perfiles profesionales que iban a hacer esas valoraciones y luego que en vez de ir a 2 visitas al domicilio se mantenía en un sistema monofásico de una sola visita. Bueno, pues medidas de cambio en decreto, medidas de poner más recursos han llevado a que las personas tengan su derecho reconocido. Y es verdad que tenemos un déficit en respuesta en lo que son las infraestructuras sociosanitarias, centros de día y residencias, pero hay miles de personas, entre ellos cientos y cientos de lanzaroteños y lanzaroteñas que tienen ya el grado reconocido y que tienen ya el derecho y están percibiendo una ayuda económica vinculada al servicio, con lo cual esos 800 o 400 euros que ya te van ingresando, tú los puedes poner para la cuidadora que tienes en el entorno familiar, para pagar un centro de día privado o para pagar... Porque lo que te iba a preguntar, para que la gente lo sepa... Pero eso es así. Pero para que la gente lo sepa, cuando tú dices que tienes ya el grado de dependencia reconocido, ¿eso es que ya después te ingresan un dinero? Tienes el... Claro, y desde que te reconocen el grado tienes derecho a esa prestación económica. Y ese dinero tú después lo empleas en buscar a alguien para que tú... Claro, hay muchas modalidades y varias son compatibles. Tú puedes tener teleasistencia, puedes tener ayuda a domicilio y puedes tener ayuda para pagar un servicio. ¿Sabes? Son compatibles, no son excluyentes unas de otras. Y por eso te digo que gracias a esa agilidad, hoy día hay cientos de familias en Lanzarote que perciben una cantidad de dinero vinculada a los cuidados por tener a un dependiente en casa. Y de ese porcentaje, Marci, porque es uno de los grandes problemas, por lo menos en las otras islas existe, es decir, porque lo que no hay es, como no hay plaza sociosanitaria, no te pueden mandar a una residencia pública, tienes que o coger el dinero y contratar a un servicio o irte a una privada que te cuesta pues el doble y con lo que te da el gobierno de Canarias no te da para nada. Te puede ayudar a una familia media. Sí, de esas personas que están residiendo, ¿cuántas hay que necesiten ya de tener una plaza sociosanitaria? Bueno, las cifras no son, o sea, las cifras están y son objetivas, pero la realidad con la que nos encontramos es que muchas veces cuando la valoradora va a tu casa y te dice, bueno, ¿qué prefiere usted? Pues mira, residencia, en segundo lugar centro de día, en tercer lugar no sé qué. Cuando le toca la residencia, la familia dice, no, pero
todavía no. Entonces tenemos mucha gente congelada en la lista, que tiene derecho, pero que no quiere acceder al servicio porque en el entorno de la casa el mayor se encuentra mejor. Sí, no quieren que sus padres estén fuera de... Pero en datos, pues para residencia podemos tener unas 450 personas en lista de espera para acceder a una plaza de residencia. ¿Eso quiere decir que las 450 estén necesitándola de forma imperiosa? Pues no, pero en torno a 200 personas probablemente sí. Nosotros tenemos un déficit de 250 plazas de residencia en la isla de Lanzarote y que queremos cubrir en gran medida con estos 36 millones que estamos ejecutando. Así que vamos en esa línea, pero hasta que eso llegue, lo que sí ocurre hoy, que no ocurría hace 4 años, es que las personas están recibiendo una prestación económica vinculada a los cuidados que recibe, que no es la que en justicia se merece. Sí, pero yo prefiero ya tener migrado mi reconocimiento y hasta que me llegue la plaza de residencia sí que tengo la ayuda económica. Y eso antes no ocurría, porque tardábamos 900 días en darle la contestación. Y ahora 140. Y ahora 140. Oye, hablando de plazas, sobre todo de residencia, ¿cómo estás asistiendo tú a esta polémica que hay en torno al Hospital Insular? Que fuiste tú el que fue uno de los principales causantes, ¿no? Que impulsaron la cesión, ¿no? Del servicio, de separar esos dos servicios, por un lado mantener el de residencia y por otro pasar el sanitario al servicio canario de salud. Con toda esta polémica, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo es esta situación? Bueno, yo creo que es una polémica que en gran parte está alimentada por la oposición y con ruido político y con bulos y con exageraciones y con medias verdades. Esa es la realidad. Yo lo que asisto es a un servicio modélico, ejemplar que tenemos en Canarias, que es el servicio de geriatría Made in Lanzarote, y que eso no corre ningún peligro. Porque lo importante de ese servicio no es el continente, sino es el contenido, y es lo que allí hacemos. Y eso está garantizado. Si durante un tiempo se va a trasladar a otro espacio porque reúne mejores condiciones, pues ya está, eso es lo que hay. Yo lo que aspiro es a que sigamos teniendo ese nivel de calidad en la isla de Lanzarote, y hay una cosa cierta que no entra en el debate, porque el anterior grupo, su planteamiento era quitar la anexa también, ¿no? Quitar la residencia mayores. La residencia mayores. El propio hospital. Dada la situación que tenemos hoy día en la isla, de las 5 residencias que tenemos, una es la anexa. Eso nadie lo ha debatido, pero ¿estamos en condiciones de quitarnos la anexa y quedarnos con 4? Ahí son 50 camas, ¿no? Que son 47 plazas. Sí, decía el presidente casi. Pues yo creo que no. Yo creo que el diagnóstico actual de la atención sociosanitaria en la isla de Lanzarote requiere un repensamiento de lo que allí se iba a hacer. Y la anexa debería seguir estando esas 47 plazas. La anexa que está en el Hospital Insular no requiere ninguna intervención, no está afectada por ningún problema estructural ni nada, ¿vale? Pero aún así, en el modelo anterior se pensaba quitarla de allí y esas plazas llevarlas a Taiche, a la residencia que estamos haciendo en Taiche. Cuando eso se pensó, la de Taiche iba a tener 120 plazas. La normativa cambió durante el tiempo transcurrido y ahora es de 75. Mi pregunta es, ¿está la isla de Lanzarote dispuesta a renunciar a esas 47 para incorporarlas en las 75 que vamos a hacer en Taiche? Es decir, que prácticamente se quedarían sin nuevas plazas. La respuesta es clara. Yo creo que, aparte de eso, para mí hay una reflexión que es por donde veo yo que hay mucho populismo y mucha demagogia. Vamos a suponer que hagamos ahora un edificio, el mejor edificio del mundo, para tener un hospital geriátrico. El PSOE le daría lo mismo, preferiría seguir en la del Hospital Insular, por mucho que la otra fuera mucho mejor, lo cual es una polémica para mí baldía, ¿no? Lo importante es que tengamos un contenido, que sigamos manteniendo el servicio geriátrico, que sigamos manteniendo a esos trabajadores, pero bueno... No, y es más, yo creo que la postura de Coalición Canaria ha sido valiente, firme, y yo creo que en la línea de dar respuestas efectivas y respuestas sensatas y respuestas de sentido común.
lo que planteamos es, si el edificio se puede restaurar y se puede incorporar ahí el modelo geriátrico de Lanzarote, esa es la primera opción. Claro. ¿Vale? Lo que yo añado es... Si los técnicos lo ven adecuado. Claro, porque es un edificio que tiene valores patrimoniales, sobre todo, porque depende de lo que quieras hacer allí y demás. El anterior plan director planteaba allí una torre de hacer allí un mega edificio allí, algo Dos así, torres, creo, una ¿no? por detrás y otro por un Entonces, lateral. Huyendo de esos macros, si podemos, con todas las condiciones, habilitar allí el modelo geriátrico de Lanzarote, esa es la primera opción. Esa es la primera opción. Pero no nos tenemos que cerrar a otras opciones. Pero ahora, el ideal es que vaya allí y que siga funcionando ese espacio. Tenemos que ir terminando, Marci, consejero. En este caso, tengo entendido que en el antiguo Colegio Dao se va a hacer algo. El antiguo Colegio Dao lo estamos haciendo, estamos Voy cosas. un poco retrasado. En el antiguo, el Colegio Dao es el que está cuando uno va a la circunvalación de Puerto del Para Carmen. que lo entendamos, el Colegio Dao está afectado por el plan de modernización de TIA. ¿Ah, sí? ¿Vale? Entonces lo que queremos es que se consolide ese espacio como espacio dotacional vinculado a lo que son, pues, digamos que sostenibilidad social. Es decir, que ese espacio sea un espacio donde lo dediquemos a la formación en discapacidad, la formación en políticas que tengan que ver con la inserción de colectivos que tienen, pues, dificultades para acceder a puestos de trabajo, que sea como el espacio de formación vinculado a un área socioeconómica de primer nivel como es Puerto del Carmen. El Ayuntamiento está de acuerdo, el Cabildo está de acuerdo, y si eso va por buen camino, toda esa área será un área dedicada a este tipo de infraestructura. Y así el Cabildo podría, en un futuro inmediato, proceder a su adquisición. ¿Qué tenemos hasta ese momento? Pues una opción de compra. Y estamos haciendo allí aprovechamiento de ese espacio. Alquiler con opción a compra. Sí. ¿no? Pero ya se está utilizando ya. Sí, y estamos utilizando, tenemos un albergue de 30 plazas para estancias de colectivos que allí desarrollan programas de convivencia, y luego también tenemos aulas que las están usando entidades del tercer sector. La parte de la inclusión. Me acuerdo yo ya de la inclusión. A mí sí me gustaría simplemente una cosa, porque yo me quedo asombrado, porque es importante que la gente de Lanzarote sepa, y usted lleva muchos años de consejero, lo fue en dos anteriores legislaturas con Pedro Sanginés, lo es ahora, pero ¿cómo ha cambiado? Es que la gente muchas veces no se da cuenta de cómo hemos cambiado, ¿no? Lo dije antes, pero ¿cuánto dinero se gasta? Porque todo esto hay que mantenerlo, todo esto que aparte de hacer las inversiones, de alquilar, en fin, de construir, ¿cuánto dinero tiene su consejería? Mi consejería... ¿Y cuánto tenía cuando usted llegó hace 20 años, por ejemplo? ¿Se acuerda? Bueno, pues sí, ahora mismo estamos en 50 millones de euros el presupuesto que tiene nuestra consejería. Y yo recuerdo que en la etapa anterior pues no llegaba ni a 20, ¿no? ¿A 20? Estamos en 20, con Pedro creo que llegamos a 30 millones, pero bueno, nunca es suficiente. Pero antes de llegar ustedes, en el ámbito social. Yo creo que no llegaba ni a 15. Pero bueno, nosotros hemos aumentado un 30% en estos 3 años. Sí. Bueno, hemos conseguido también aportaciones externas del Gobierno de Canarias. Recuerde que hace poquito firmábamos un convenio de la dependencia que no se había firmado hace 6 años, y eso también nos da un horizonte temporal importante. Última pregunta, Pedro. Me gustaría preguntarte, Marci, por la incorporación de nuevos recursos como centros de día, que nos consta, ¿no? Que, por ejemplo, hay una casa cedida en Guadiza, ¿no? Por una especie de herencia, familia que quiso cederla para eso. Ustedes, bueno, el otro día dijo el alcalde de San Bartolomé que incluso habían intentado comprarle el centro de respiro familiar de San Bartolomé, o el alcalde de Yaiza que está pidiendo un centro de respiro familiar. Bueno, con el Ayuntamiento de San Bartolomé pretendemos llegar a acuerdos, porque ellos gestionan un centro de respiro familiar. Nosotros lo que le decimos, tenemos financiación para que ese centro se esté vinculado a la dependencia, y yo creo que nos vamos a poner de acuerdo porque el interés común nos va a hacer que nos pongamos de acuerdo.
En Arrecife estamos en conversaciones con propietarios, por ejemplo, el antiguo edificio de la ONCE, que está en el centro de Arrecife, que nos parece estratégico porque es un edificio accesible, un edificio que por cuestiones de funcionamiento de la entidad se han ido a otro espacio, pues estamos intentando que ese sea un espacio sociosanitario que pueda ser de propiedad, de titularidad. Pero ahí se ha adelantado pública. algo, porque esto no recuerdo que lo comentó también la última vez que se ha adelantado algo en ese... Estamos en ese proceso de acotar los espacios para decir que ese es del interés, pero claro, tenemos que abrirlo, sacar un anuncio y que todos los que tengan edificios en similares condiciones pues se puedan presentar, libre concurrencia, ¿no? Pero estamos haciendo ese sondeo, esa prospección, y ese es uno de nuestras apuestas para que esas infraestructuras nuevas que me está preguntando Pedro, pues estén en marcha en la isla de Lanzarote, en esos espacios. O sea que estamos esperando por centros de día, pequeñas residencias y demás. Ese de la ONCE, por ejemplo, queremos que combine las dos cosas, centro de día y pequeña residencia. Así que en ese camino estamos, ¿no? En 20 segundos, ¿sabe más o menos la cifra de cuántas personas se beneficia de la teleasistencia? En Lanzarote tienen derecho a teleasistencia 600 personas. ¿Y eso exactamente qué significa? Pues es toda una tecnología que se pone en casa y que te ayuda para tu mayor seguridad, controles de biorritmo, controles de tu autonomía. En definitiva, es la tecnología puesta al servicio de los cuidados, de manera que se prolongue en la vivienda el mayor tiempo posible y tengamos supervisión de, en cualquier momento que haya una incidencia, poder actuar rápido. Para acabar con la dichosa muerte en soledad no estaría mal. ¿Y qué es una pulsera? Pues son varios dispositivos, desde el reloj hasta un sensor que detecta las veces que abres las neveras, también detecta los movimientos que haces tú durante el tiempo que estás en la casa. Para saber si está caído. Y, es decir, hemos pasado del típico botoncito de emergencia, que era un botón, a un aparataje en el que estás monitorizado en una central en la que detecta cuando el mayor pues, está mucho tiempo sin moverse o sus biorritmos cambian. Entonces es la tecnología puesta al servicio y sobre todo por lo que decía antes Pedro, que cada vez hay más gente que vive Se solo. tiene que implantar en Lanzarote antes del 30 de junio. Ese es el compromiso que ha tenido el gobierno con la operadora. Y eso necesita personal, ¿no, consejero? Quiero decir, hay personal aquí y personal monitorizando. En Gran Canaria es donde está, digamos, la central que monitoriza, pero es una licitación de 20 millones de euros que la sacó el gobierno directamente y que en Lanzarote da respuesta a 600 personas que tienen derecho por la dependencia en este momento. Y que pueden ir también a un centro de día y que pueden también tener otro servicio, pero ese es complementario con todos los demás. Lo cual es un avance terrible, sobre todo porque, insisto y repito, cada vez está confirmado por la estadística, hay más personas que viven solos y por lo tanto necesitan también ese tipo de cuidado. Don Marci Acuña, me alegro que, en fin, que se siga trabajando bien porque nos estamos haciendo cada vez mayor, don Marci, y yo sé que usted todo lo está preparando para cuando usted se haga mayor tener todo en condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Valentín, gracias. Pedro, Gracias. no es una amenaza, pero mañana vamos a estar aquí a la misma hora. Buenas tardes.